valora? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas. Bienvenida, querida amiga, querido amigo, a la matinal Un Día a la Vez. Hoy hablaremos acerca de invirtiendo en nuestra salud espiritual. El versículo lo encontramos en Salmos 37:29. Los hombres buenos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Todas las tardes, mis hijos y yo tenemos la misma rutina. Primero superviso sus tareas escolares. Luego, hacemos el culto a media tarde. Jugamos un poco, porque no puede ser todo trabajo y reverencia. Cenamos y finalmente, ellos saben que deben darse un baño antes de irse a la cama. Me resulta interesante que todo lo que hacen antes de llegar hasta ese punto lo disfrutan muchísimo. Incluso sus tareas de la escuela las hacen con buena disposición y sin que yo tenga que decírselo 2 veces. Sin embargo, cuando llega a la hora del baño, ninguno quiere ir a bañarse y me toca insistir bastante. Cada vez que llega ese momento, uno de mis hijos dice que es el turno del otro y el otro le cede su turno al uno, hasta que finalmente alguien es el primero en ceder. Cuando salen de la bañera, los dos se reconocen que el baño les alivia las tensiones del día, pero eso es después, nunca antes. No solo los niños muestran resistencia a ciertos hábitos imprescindibles para la salud, también los adultos. Muchas veces nos resistimos a entender y a poner en práctica ciertos hábitos que son para nuestra salud, en este caso, religiosa. Por ejemplo, cultivar la pureza espiritual. Esto se basa en evitar esas costumbres que nos envenenan, como la crítica, el chisme, la mentira o los pequeños engaños, las malas compañías, la contemplación de programas televisivos que no solo no nos aportan nada, sino que llevan nuestra mente a pensamientos que no aprovechan. Otro es potenciar los hábitos que nos permiten conocer más y mejor a nuestro Dios. Leer la Biblia, así como otros libros cristianos y de crecimiento personal. Reservar un espacio diario para la oración. Relacionarnos con personas que le dan mucha importancia a Dios en su vida, porque hemos sido creadas para conectar y de esa conexión humana derivan grandes lecciones de fe. Y otro ejemplo es examinarnos a nosotras mismas y ver en qué necesitamos la ayuda de Dios para crecer. Segunda de Corintios 13:5 dice: examínense en ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse en a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? Si nuestra relación con Dios no es todo lo sólida que podría ser, hagamos los ajustes necesarios en nuestra rutina diaria. Recordemos que debemos invertir en nuestra salud espiritual. La pregunta es, ¿para ti vale la pena? Ojalá sea un sí. Yo deseo para ti, querida amiga, un bonito día.
Cuando un amigo me pidió que lo llevara a su casa, algo me dijo que llevara conmigo a mi familia. Mientras conducíamos se produjo una gran tormenta que hizo que nuestra iglesia de madera colapsara encima de mi casa. Gracias a la protección de Dios, porque aunque nuestra iglesia colapsó, nadie salió herido. Hace algunos años yo no era adventista. Vivía en una antigua casa de esta propiedad ubicada en la intersección principal de la ciudad. Cuando recién llegaron los adventistas, trajeron alimento y compasión. Un plato de sopa caliente puede ser la manera perfecta de llegar al corazón de alguien. Instalaron un contenedor de carga en mi patio donde servían alimentos y hacían contacto con nuestra gente. Muchos sentimos su sincero interés por nosotros, así que escuchamos las historias bíblicas llenas de esperanza. Con este amoroso servicio, este grupo de adventistas se ganó nuestro corazón y confiamos en ellos. Algunos fuimos bautizados y construimos una iglesia de madera al lado de mi casa. Esta es mi casa, a donde la iglesia plantada realizó actividades hace más de 10 años. Estas son las bases de la iglesia que quisimos construir. Lamentablemente no duró, pues fue destruida durante la tormenta. Ya teníamos el contenedor de carga. Durante 4 o 5 años, allí servimos comida caliente en el invierno. Al principio la mayoría de los asistentes no eran adventistas. Eso en alguna medida todavía es así. Casi la mitad de quienes vienen a los servicios sabáticos son miembros bautizados. La otra mitad vienen porque han visto cómo la iglesia adventista está comprometida con la paz y el bienestar de la comunidad. Esta activa iglesia también se preocupa por los niños. Cada semana la iglesia cuida alrededor de 200 niños después de sus clases. Le dan sus alimentos diarios y muchos padres e hijos benefician de este servicio gratuito que entregan voluntarios de la iglesia y de la comunidad. A los niños les va mejor en la escuela, gracias a las actividades de esta iglesia. El director de la escuela pública ha expresado su gratitud a la iglesia adventista, incluso en eventos públicos. Ojalá todos vengan a conocer a Dios. Invitamos a todos aquellos que quieran conocernos. Organizamos pequeños grupos para estudiar la Biblia con quienes están interesados. Me gustan estas actividades. Estamos siguiendo el método de Jesús. Estamos construyendo relaciones, identificando necesidades y ayuda a las personas. Soy constructor de profesión. Después que la iglesia de madera colapsó, soñamos construir una nueva casa para adorar a Dios. Milagrosamente Dios intervino y nos dio el terreno y los fondos. Actualmente tenemos 20 personas estudiando la Biblia y 2 están listas para el bautismo. Nos esforzamos para ayudar a los necesitados. En mi tiempo libre ayudo a los menos afortunados a tener su propia casa. Espero que algún día vean el amor de Dios a través de mí, así como nosotros vimos el amor de Dios a través de los adventistas. Agradezco a los pioneros voluntarios y a los plantadores de iglesia que vinieron aquí. Escuela Sabática Like te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 10. Una forma apasionante de participar. Jesús pasó toda la noche orando en una montaña cerca del mar de Galilea. ¿Toda la noche? ¡Wow! ¿Y por qué oró tanto tiempo? Porque el día siguiente iba a ser muy especial. Iba a escoger a un pequeño grupo de discípulos para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¡Los 12 apóstoles! Correcto. Al salir el sol, los llamó uno por uno. Simón, más conocido como Pedro, era de Betsaida y pescador de profesión. Era temperamental, reactivo y siempre era el primero en abrir la boca. Andrés, hermano de Pedro y su socio en el negocio de la pesca, conoció a Jesús junto al Jordán cuando Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios. Santiago, también conocido como Jacobo, otro pescador nacido en Betsaida que junto con su hermano Juan quisieron ser más importantes que los otros apóstoles. Juan, hermano de Jacobo, el más joven de los discípulos, era temperamental al igual que su hermano, a tal punto que Jesús les apodó Boanerges, los hijos del trueno.
Felipe, al igual que Andrés, conoció a Jesús por las enseñanzas de Juan el Bautista. También era de Betsaida y aunque había visto muchos milagros de Jesús, le faltaba mucha fe. Bartolomé, también conocido como Natanael, este era de Caná y fue su amigo Felipe quien le presentó a Jesús. Tenía serios prejuicios contra la gente de Nazaret y le sorprendió que Jesús fuera de allí. Mateo, su nombre de pila era Leví y antes de seguir a Cristo era un despreciado cobrador de impuestos. Tomás, también conocido como Dídimo, no creyó en la resurrección de Jesús hasta no confirmarlo con sus propios ojos, por lo que se ganó la fama de Tomás el Incrédulo. Jacobo, hijo de Alfeo, del que realmente se sabe muy poco. Tadeo, de este sabemos que tenía 3 nombres, pues también era conocido como Lebeo y como Judas, que era su nombre de pila. Tal vez por eso se cambió de nombre. Simón el Celote, quien antes de conocer a Cristo era un extremista fanático del judaísmo y acérrimo opositor de los romanos. Y finalmente, el tristemente memorable Judas Iscariote, un hombre inteligente y bien preparado, pero su ambición lo convirtió en ladrón y en el traidor más famoso de la historia. No parece un grupo muy prometedor. ¿Por qué Jesús no se quedó solo mejor? Porque aunque no fuera un grupo perfecto, el plan de Dios para salvar al mundo siempre ha sido a través de grupos pequeños, y nosotros estamos llamados a descubrir que ese método es una forma apasionante de participar en la causa de Cristo. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos participar de la misión a través de los grupos pequeños? En primer lugar, creyendo que es un plan divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la creación. El Padre fue el diseñador maestro, el gran arquitecto. Él llevó a cabo sus planes a través de Jesús, quien fue el agente activo en la creación, y ambos trabajaron al unísono con el Espíritu Santo. Bien podríamos decir que la deidad es el primer grupo pequeño de la historia. Participaron juntos en la creación de la raza humana y participan hoy en el rescate de la humanidad. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en un grupo pequeño con el propósito expreso de redimir a la raza humana caída. Y esa idea pasó de Dios al hombre. En el Antiguo Testamento, Moisés dividió a Israel por tribus y por familias, y luego, por consejo de su suegro Jetro, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Los dividió por grupos pequeños y un líder los dirigía. Correcto. Y en el Nuevo Testamento vemos un modelo muy parecido. En los días de los apóstoles, el núcleo de la iglesia lo formaban grupos pequeños que se reunían en casas particulares, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. De este modo, el evangelio se propagó por todo el mundo conocido. Hoy nos gusta tener grandes templos con miles de personas adorando. Eso puede que sea algo fabuloso para el creyente, pero para el no creyente será mucho más fácil entrar a una casa con un pequeño grupo de personas que le compartan el amor y la palabra de Dios. En segundo lugar, uniendo nuestros dones. Doctora, ¿de qué está formado el cuerpo humano? De células. ¿Y qué conforman esas células? Órganos. ¿Y qué conforman esos órganos? Sistemas. Claro, como el sistema respiratorio o el sistema cardiovascular. Correcto. Cada célula tiene su función dentro del órgano, cada órgano su función dentro del sistema y cada sistema su función dentro del cuerpo. Bueno, asimismo es la iglesia. La Biblia dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Los dones espirituales son como las diferentes partes del cuerpo. Funcionan mejor cuando se organizan en sistemas o grupos. Los discípulos no eran perfectos, pero tenían dones diferentes y complementarios. Por eso Jesús los organizó en un grupo pequeño.
Es muy fácil desanimarse cuando trabajamos solos, pero cuando formamos parte de un grupo pequeño, con personas imperfectas y diferentes, pero con el mismo objetivo de ganar almas para Cristo, descubrimos que nuestros esfuerzos pueden enfocarse mucho mejor y magnificarse mucho. La tía Elena así lo confirma. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. El ministerio de grupos pequeños es ordenado por Dios para permitir que cada miembro crezca y utilice los dones que Dios le dio para su obra. Y en tercer lugar, cumpliendo la misión. Los grupos pequeños son refugios seguros para que las personas expresen sus problemas y discutan preocupaciones mutuas. Son el plan de Dios para que la gente crezca en el contexto de relaciones afectuosas. Un día, Jesús alzó los ojos, vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Sí, los discípulos tenían muchos defectos, pero cuando Cristo los llamó, dijeron: heme aquí, y juntos, formando pequeños grupos como les enseñó el Maestro, revolucionaron el mundo con la palabra de Dios. Tú y yo tampoco somos perfectos, pero si Dios necesita obreros en su mies, debemos decir: heme aquí. Los grupos pequeños marcan la diferencia. Creamos que este es un plan divino. Unamos nuestros dones en el servicio, recibamos el poder del Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión, porque he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Para vender más la industria de los alimentos, invierte en publicidad y le agrega valores a sus productos. Por eso es mejor estar atentos para no caer en una farsa, ya que no todo lo que parece bueno hace bien a la salud. ¿Quieres algunos ejemplos? Los jugos en caja tienen frutas dentro. Las frutas son saludables. Entonces el jugo es saludable, ¿correcto? Los jugos en caja no son saludables porque estos tienen muchos colorantes y otros aditivos que son cancerígenos y que hacen que los niños estén hiperactivos, hacen que los adultos estén estresados, ansiosos y con depresión. ¿El cereal es cereal? ¿Es saludable? El cereal matutino sin grasa es el que es saludable. Aquel cereal colorido, rico, apetitoso, tiene nutritivos químicos, no es saludable. Hace que los niños sean desobedientes porque aumenta el estrés, hace que los adultos estén estresados, provoca depresión por causa del consumo de azúcar, aumenta el peso, también afecta a la diabetes, la hipertensión, todo eso por causa del exceso de sal, el exceso de azúcar y la adición de azúcar en el almidón del cereal matutino. La comida para bebés. Papilla para bebés puede o no ser saludable. Hay que leer la etiqueta. ¿Esta solo contiene legumbres? ¿Será que tiene sal? ¿Tiene algún tipo de aditivo químico? Si viene escrito en el embalaje lo que tiene dentro el paquete de comida integral, se necesita ver si el alimento integral solo tiene un poco más de fibra que el alimento común, o si tiene algunas otras cosas que son buenas, y si es que tiene exceso de grasa. Generalmente, los alimentos integrales tienen exceso de sal y grasa. Por eso, no es suficiente consumir un bizcocho integral, sino que tiene que ver que si ese bizcocho va a ser saludable o no. A la hora de hacer compras, busca siempre alimentos naturales, pero si necesitas comprar alguna cosa industrializada o procesada, puedes seguir estos consejos. ¿Cómo es que podemos saber si un alimento es realmente saludable o no? Leyendo la etiqueta, leyendo los ingredientes.
¿Qué es lo que tiene que tener en los ingredientes para ser considerado un alimento saludable? Comida, cosas que tengas en casa, en tu cocina, arroz, porotos, sal. Puede ser que tenga azúcar. No tiene que tener acidulante, antihumectante, espesante, colorante. No tiene que tener esas cosas terminadas en ante. No tiene que tener códigos, INS 22. Nadie sabe lo que es eso. Nombres extraños, raros. No, el primer ingrediente que figura es el que más tiene, el último ingrediente es el que menos tiene, y dentro de esta lista de ingredientes, la idea es que consigamos descubrir qué son esas cosas. ¿Es comida? ¿Son cosas que conozco? ¿Los tengo en mi casa? ¿Los tengo en mi cocina? Si es así, ese alimento va a ser más saludable. Si no tiene la menor idea o nunca oíste hablar sobre estos nombres extraños, ese alimento es ultraprocesado y no es saludable. Gloria al
la historia de este día del Rincón Infantil se trata acerca del perdón. Y para eso vamos a comenzar a orar. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un sábado más. Ayúdanos en este sábado a hacerlo grato frente a tus ojos. Guíanos y condúcenos sobre el camino del bien. Ahora que vamos a tener nuestra historia, que podamos entender, que la podamos comprender, pero sobre todo que la pongamos en práctica, tanto niños como adultos. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Como les dije, la historia de hoy se trata acerca del perdón. Y perdonar es difícil para ciertos niños y para ciertos adultos también. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca del perdón o por qué lo debemos hacer. Y vamos a buscar en Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dios perdona nuestras ofensas y nosotros debemos aprender de Él y perdonar a las personas que nos ofenden. Es muy difícil, sí, pero lo podemos hacer todo a través de Dios. Pero necesito explicar o hacer un experimento para que podamos entender qué pasa si nosotros no perdonamos, qué pasa con nosotros que nos perdonamos, qué pasa en nuestro interior. Así que voy a hacer un experimento muy rapidito y después les sigo explicando, ¿ok? Ok, los materiales para nuestro experimento van a ser agua, vinagre, baking soda, un tissue paper y un plastic bag, de los de sándwich, de los de Ziploc o cualquier plastic bag para poner sándwich. Esos van a ser nuestros materiales para comenzar a trabajar en el experimento y así poder ver qué pasa con nuestro interior cuando nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. Ok, aquí tenemos agua, vinagre, vamos a poner el baking soda dentro del tissue paper y tenemos la bolsa del Ziploc de sándwich. Vamos a poner el agua, luego vamos a poner el vinagre, luego vamos a poner el tissue paper con el baking soda y luego vamos a cerrar la bolsa . Eso pasa con nosotros en nuestro interior cuando no perdonamos. Nosotros nos llenamos de resentimientos, de ira, de enojo y de repente tanto es nuestra frustración por dentro por no perdonar que lo que hacemos es lastimarnos por dentro. Así exactamente funciona. Salimos heridos y necesariamente no heridos así de explosión o de que se nos dé algo físicamente, pero heridos en el sentido de que nos llenamos de tristeza y muchas veces hay gente que la da depresión porque no puede perdonar a alguien o algo que haya pasado en su vida. Y Dios es bien claro al dejarnos saber que nosotros tenemos que perdonar. Él nos perdona cada vez que nosotros le fallamos, cada vez que nosotros hacemos cosas que a Él no le gustan y que no son de su agrado, y sin embargo Él nos perdona. Así que nuestro querer y nuestro sentir, tanto niños como adultos, sea que Dios nos ayude a poder perdonar a los que nos ofenden por nuestro propio bien y por nuestra paz interior sobre todo. Así que esa siempre sea nuestra oración. Espero que les haya gustado mi experimento. Cristo ama a los niños como tú. Probar y ver. Historia de hoy. Deseo atendido. Una de nuestras iglesias tenía la necesidad de tener un templo.
Hacía 8 años que estaban alquilando y se reunían en un lugar muy pequeño. Esa es la iglesia de Villa Mercedes Oeste. Decidimos emprender una campaña de evangelismo. Llevamos el proyecto de jóvenes OYIM, un año en misión. Llevamos colportores, hicimos carpas de evangelismo, pero todavía no teníamos un templo donde reunir a las personas. Así fue que pusimos un terreno que teníamos en venta en esa localidad, un terreno que era muy difícil por sus condiciones de poder vender. Cuando se pudo vender el terreno, este dinero fue utilizado para comprar un terreno en un lugar bien ubicado donde iba a estar el futuro templo. Aún así todavía no teníamos todos los recursos, pero a través de las ofrendas de toda la división sudamericana, la Unión Argentina y las ofrendas también de la misión del Centro Este de Argentina, las ofrendas de Misión Global, pudimos reunir la otra parte para poder comenzar la construcción de un templo en Villa Mercedes. Y fue avanzando la construcción del templo, la mampostería, llegamos a colocar el techo, pero debido a la crisis económica del país, el dinero que íbamos a recibir no nos alcanzaba en ese momento para terminar el templo tal cual como lo habíamos previsto. El día lunes, cuando regresamos a la sede aquí en la oficina, una hermana de la localidad de Merlo, en San Luis, nos llama por teléfono, la hermana Mirta Mereles de Richter, y nos dice que su mamá, antes de morir, había donado la propiedad de su casa para que pueda ser utilizada para la construcción de templos. La gran sorpresa y la alegría, la gratitud que tuvimos a Dios fue que el dinero que recibimos en donación de la hermana Mirta Sosa fue exactamente lo que la misión necesitaba para terminar la construcción total del templo de Villa Mercedes Oeste. Hoy la iglesia ya está inaugurada, los hermanos se reúnen cada sábado, es un lugar de servicio a la comunidad y de adoración a Dios. La Biblia dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esa herencia de la hermana Sosa fue transformada en un templo para predicar el Evangelio. En la Unión Argentina, por la gracia de Dios, tenemos muchos proyectos de compra de terrenos y construcción de templos, a los cuales tenemos el privilegio de contribuir para su transformación en lugares de adoración a nuestro buen Dios. Entre muchos proyectos destacamos la construcción del templo en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Punta Alta, también en Villa Celina y en la ciudad de Luján, en la provincia de San Juan, en Villa Krause, en la provincia de Salta, en la localidad de Joaquín B. González y también en Salta capital. Yo quiero hacerte una invitación para que también tus recursos y mis recursos puedan ser utilizados para el avance de la obra y para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Para la gloria y honra de Dios. Puedes ver con todos mis males, no puedo esconderlos ante ti, me conoces bien, lejos puedo estar y ver que sola estoy. Se perdió, acude y búscame, mas hoy quiero
sirviéndote cual hija fiel hasta el día que pueda escuchar. Venir benditos de mi Padre, oh, ¿qué será? Hasta el día en que tu rostro pueda ver, diré que tu amor me transformó, amor que es de Jesús. He visto al mundo padecer de angustia y dolor, sirven a sus vidas y al placer se olvidan de tu amor. Mas hoy quiero estar solo junto a ti, amándote, sirviéndote, cual hija fiel hasta el día que pueda escuchar. Venir bendita de mi Padre, oh, ¿qué será? Amén. Thank you.